Bueno, ya llegamos al Estadio Monumental. Por allá está la sala de espera y por allá están jugando un partido de fútbol. Bueno, acá estamos en el estadio. Ahí está, el estadio. Por allá está la estatua de Lolo Fernández y un montón de cosas más. Ahorita les muestro. Por ese lado de allí no sé si podrán ver. Ahí está la estatua de Lolo Fernández. Acá estamos en el estacionamiento. Y allá el estadio, lo más importante. Acá la avenida Javier Prado. Y luego por allá se está jugando un partido de fútbol. Ahí está la sala de espera y nos vamos a dirigir. Nada, quería darles la bienvenida a esta su casa, el Estadio Monumental. Espero que puedan pasar un lindo día, todavía es de día. Nada, disfruten. Quiero darles unas pequeñas recomendaciones. Porfa, no se quiten del grupo, todos unidos, juntos siempre. No se vayan por espacios ustedes solos, vamos a recorrer todos los espacios y va a haber tiempo para tomarse fotos en todos lados. Cualquier cosa, urgencia, aviso, notificación, pueden hacerlo con el guía que va a estar a su cargo. Él los va a encargar de recorrer todo el estadio, todas las zonas permitidas. Y nada, espero disfruten y vamos. Ya los dejo en manos del guía. Espero igual disfruten todo este día y cualquier cosa, consulta, no duden en avisarme. Ya, muchas gracias. Gracias. Hola, adelante por favor, me vas a sacar. Buen día, adelante. ¿Qué tal? Mirando hacia allá, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Un poquito más acá, por favor. Buenos días con todos. Sí. Buen día. Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos al estadio, bienvenidos al club, bienvenidos a su casa, por su caso. Sí. Siéntense cómodos. Bueno, esta es la parte inicial del tour. Antes empezaba en el estatua del oro, pero aquí en el sur la verdad que es abrazador. Nos estamos empezando acá. Igual al final vamos a pasar por la estatua para que tengamos un fotito, ¿sí? Este sector debajo de los palcos de la tribuna occidente, como verán, está dedicado a la fundación de la U y a los primeros años de la U en primera división. ¿Alguien tiene idea de quién fundó la U? ¿Dónde se formó? Los estudiantes de San Marcos. De la San Marcos. Fueron los estudiantes de San Marcos, sí, en su mayoría, pero no fue en San Marcos. ¿Sí? ¿Por qué se le vincula a la U tanto con San Marcos? Porque la mayoría de los fundadores eran sanmarquinos y cuando se crea la Federación Universitaria de Deportes, que es posterior a la Federación Universitaria de Fútbol, San Marcos apoyó bastante con el tema del gimnasio. ¿Sí? Por eso el vínculo cercano con San Marcos. Pero el antecedente de la creación o la fundación de la Federación Universitaria de Deportes está en 1918, en Argentina principalmente. ¿Sí? En ese año en la Universidad de Córdoba, los estudiantes protestan, toman la casa de estudios. ¿Sí? Ellos buscan mejoras, principalmente, la foto de arriba, cómo gobernar con sus autoridades, tener participación en las decisiones que se tomen en la universidad. ¿Qué buscaban los universitarios de la Universidad de Córdoba, los estudiantes de la Universidad de Córdoba? Principalmente que la universidad se acerque más al pueblo, que haya extensión social, que haya gratuidad de la enseñanza, que haya mejores profesores, que haya profesores capacitados, que la currícula o la malla curricular esté más actualizada, esté acorde a la realidad que se vive en América Latina. ¿Sí? Y también que se incluya el deporte, no solo el fútbol, el deporte que sea obligatorio en las universidades, porque en ese tiempo se pensaba, bueno, ahora se cree que el deporte pues disciplina al estudiante. Un estudiante que haga deporte es un estudiante más disciplinado. Eso es lo que se quería.
A este fenómeno se le conoce como el Manifiesto de Córdoba en 1918. Esos cambios, esas medidas, traspasan fronteras, llega a Uruguay y Chile, llega a Perú en 1920. Demora un poco, sobre todo en Lima, en crearse la Federación Universitaria de Deportes, porque en 1919 asume el poder un señor bastante resistido, que gobernaba para una clase social determinada, gobernó de 1919 hasta 1930. ¿A quién me estoy refiriendo? El señor Leguía. El señor Leguía, si bien es cierto, ganó las elecciones de 1919, después pues se internó, se apoderó del gobierno, se religió 2 veces, tuvo un gobierno dictatorial donde perseguía a todos sus opositores, incluidos políticos, periodistas, líderes sindicales y estudiantes universitarios. Eso va a concluir al final a mediados de la década del 20, va a ser importante todo eso. ¿Sí? Entonces, por este tema de la resistencia frente al gobierno de Leguía es que se demora en fundar la Federación Universitaria de Deportes. Recién se funda el 7 de agosto de 1924. Primero es la Federación Universitaria de Fútbol, el 7 de agosto de 1924. Después había Federación Universitaria de Básquet, Federación Universitaria de Vóley, Federación Universitaria de Remo. Así, en todas las categorías había federaciones. La Federación Universitaria de Fútbol, que es el antecedente al Club Universitario de Deportes, como les dije, se fundó el 7 de agosto de 1924 como una federación, integrada en su mayoría por estudiantes sanmarquinos, pero la fundación se dio en el local de la Federación de Estudiantes del Perú, no se dio en San Marcos. ¿Sí? Coincidentemente, la mayoría de los fundadores eran sanmarquinos, pero también había alumnos de la Escuela de Ingeniería, de la Escuela Normal de Varones, que después vendría a ser la Universidad Agraria, había gente de Arequipa. ¿Sí? Ya, eso es 1924, y como se funda una federación, ¿qué hace una federación? Pues de difundir la práctica del deporte, en este caso el fútbol. Convienen hacer campeonatos interfacultades, interescuelas, y de esos campeonatos escogen a los mejores jugadores. ¿Sí? Entonces la selección de la Federación Universitaria de Fútbol es la U. ¿Sí? No es que todos los fundadores sean sanmarquinos y todos hayan jugado por el equipo, no es así. Es una selección que ellos hacen de estos campeonatos que van organizando. ¿Sí? Se dan cuenta de que no había mucha diferencia entre el equipo de la federación y los equipos que ya habían participado en primera división. Ojo que no hubo, los campeonatos organizados por la Federación Peruana de Fútbol recién empiezan en 1926 y estamos hablando de 1925. ¿Sí? Entonces los universitarios, con todo ese espíritu social que tenían, comienzan a buscar partidos amistosos. Los primeros encuentros se desarrollan frente a los obreros de las fábricas textiles de Vitarte. Había bastante relación con los obreros por el tema de la lucha por las 8 horas de trabajo, había un vínculo bien cercano. Había universidades populares, en el buen sentido de la palabra, no como se ha distorsionado ahora. Y en esos tiempos los universitarios jugaban con los obreros y después les daban educación, les enseñaban, qué sé yo, matemáticas, lengua, cosas a los que no sabían leer. ¿Sí? Ese era el vínculo con los universitarios y los obreros. Eso en 1925, recién en 1926 la federación organiza el primer campeonato. Y el equipo consigue permiso del Comité Nacional de Deportes para poder jugar con equipos de primera división. ¿Sí? Y se siguen dando cuenta de que no hay mucha diferencia, que a veces la U gana, a veces la U pierde. ¿Sí? Entonces buscan la manera de poder llegar a jugar en primera división. Pero para jugar en primera división, primero tenían que pasar por segunda división, por la división intermedia hasta llegar a primera división. Y más o menos eso iba a demorar unos 3 años. ¿Sí? El año 26 y el año 27, como les dije, la Federación Peruana de Fútbol organiza sus primeros campeonatos, que no se terminaron, no se concluyeron, se jugaron 3 o 4 fechas de cada campeonato, que les conocen como campeonatos experimentales. Y en el registro del palmarés de los títulos de los equipos de la Federación Peruana de Fútbol, no se consideran esos 2 años, por si acaso. ¿Sí? Pero ¿qué pasó en 1927? En 1927 el campeonato se jugó con 8 equipos. ¿Sí? Y en 1928 el campeonato se juega con 19 equipos, o sea, 11 equipos más. ¿Qué pasó? Ahí tiene que ver mucho el señor Leguía. El señor Leguía se dio cuenta de que el fútbol era un elemento distractor de masas. El señor Leguía
pues, ilegal, tenía prensa comprada, como hacen todas las dictaduras, ¿no? Tienen prensa comprada para manejar a la población o para distraer a la población. Entonces este señor se dio cuenta de que el fútbol era un elemento distractor de masas. Entonces ya no solo quería tener fútbol los domingos en el Estadio Nacional, también quería que haya fútbol sábado y domingo. Por eso es que se incrementa el número de equipos en 1928. ¿Sí? Y dentro de esos 11 equipos llega invitada a la Federación Universitaria de Fútbol, el equipo de los universitarios. No es que la federación nos haya hecho un favor, que nos hemos arrodillado como lo dicen los del frente, no es así. ¿Sí? Ingresaron 11 equipos más. ¿Sí? Por obra y gracia del señor Leguía. ¿Sí? Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? Cuando se funda la Federación Universitaria de Fútbol, se escoge el color de camiseta blanco. ¿Sí? El primer título de la U es con camiseta color blanca. ¿Cómo pasa a crema? ¿Qué saben de eso? Porque se destiñó. Eso es lo que les han dicho. Pero no tiene sentido eso. ¿Sí? Si tú mezclas, ¿quién lava ropa a la antigua? ¿Quién no lava ropa a la antigua? La mayoría de los pasos cuatro, porque ahora todos lavan cuando le meten a la lavadora de frente. Antes tenías que separar la ropa blanca de la ropa de color, ¿verdad? Sí. Y si es rojo, con blanco, ¿qué sale? Cuando se pinta. Rosado, más o menos, ¿no? No sale crema ni bala, ¿no? ¿Ya? Fuera de eso, los universitarios en sus presentaciones tenían que estar impecablemente vestidos. O sea, no te vas a presentar con unos uniformes desteñidos, pues no hay lógica. Lo más cercano, o la teoría más cercana, es que los uniformes, cuando se pidió una donación de uniformes, la persona que los fabricó los hizo de color crema porque no tenía tela blanca. ¿Sí? Y cuando les entregaron los uniformes, se dieron cuenta de que el color era bonito, que no quedaba mal. El crema con meleno es hermoso. Yo incluso cuando la primera vez que me llevaron al estadio en 1985, yo ya seguía la U, pero por periódico o por radio. Pero cuando entré al estadio, de noche me acuerdo, y vi la camiseta manga larga, crema, el short crema y las medias negras, yo me quedé enamorado, impactado rápido, ¿no? Ese color es especial, así en el mundo no. Salvo en el Perú, y hay otros equipos que han copiado ese color. En el mundo no hay otro equipo que tenga ese color. ¿Sí? Esa es la historia de la camiseta, ¿sí? Pero la camiseta cambia de color, el cambio de color más o menos es entre 1932 y 1933. Yo he revisado periódicos de 1931 y todavía hablan del color algo de la camiseta de los universitarios. ¿Sí? ¿Por qué fue blanco el color? ¿Por qué se escogió blanco? ¿La bandera qué? ¿Qué bandera? De Perú. No, estaba por ahí. Los fundadores de San Marcos fueron los padres dominicos y su hábito era de color blanco. Por eso es que se escogió el color blanco. Y las letras grandes es por el escudo de San Marcos que tiene ese color. Por eso se escogió blanco. ¿Sí? Eso en 1928. Ya, la U sube a primera división sin haber jugado las categorías respectivas. ¿Sí? ¿Qué pasa en 1928? El señor Plácido Galindo, que es uno de los fundadores, ¿sí? Y él era, digamos, el presidente de la Federación Universitaria de Fútbol, que es la primera decisión que toma al recibir la noticia de que vamos a jugar a primera división. Lo primero que consigue este señor es un espacio en el Estadio Nacional, debajo de la tribuna occidente del estadio antiguo, el estadio que era de madera. ¿Sí? Debajo de la tribuna occidente, que se conocía como tribuna de primera, antes se llamaba primera y segunda. Primera porque no te daba el sol en la cara y segunda porque te da todo el sol en la cara, ¿no? Después las tribunas populares las hicieron en 1929 recién. Entonces, este señor consigue un espacio así similar a este. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder concentrar ahí. ¿Por qué? Porque los universitarios no tenían tiempo para entrenar, pues, como equipo. ¿Sí? Porque en las mañanas todos estudiaban y algunos ya trabajaban y estudiaban. ¿Sí? Entonces este señor consiguió un espacio así dentro de la tribuna del Estadio Nacional. Trajeron catres, colchones de su casa, San Marcos prestó colchonetas y ahí concentraron, ahí dormían. No había luz, no había agua, se levantaban a las 5:30 de la mañana para traer agua en baldes en una construcción que estaba cercana al estadio. Entrenaban de 6 a 7:30 de la mañana, todos los días, se duchaban, tomaban desayuno y se iban a trabajar, se iban a estudiar, y algunos de ellos se iban a trabajar, como el señor Francisco Sabroso, que no era estudiante, era un obrero. ¿Qué hace un obrero en este equipo? El vínculo que les había dicho antes.
de los estudiantes cuando iban a buscar partidos con los obreros de las fábricas textiles, ¿sí? Trajeron a este señor porque era un buen jugador, era puntero derecho. Esta es la historia de Francisco Sabroso. Después este señor estudiaría educación física, se graduaría y trabajaría en el club por años descubriendo nuevos valores. Era formador de menores, al igual que el señor Tito Dainelli, ¿sí? Bueno, entonces en 1928 consiguen el espacio para pernoctar ahí, para concentrar. Después, arranca el campeonato. En su primer partido lo golean 7-1 a la Olaya de Chorrillos. Después el segundo partido ganan 5-1, quedan entre los primeros equipos. Clasifican a una liguilla de 5 equipos. Medio raro ese campeonato, una liguilla de 5 equipos, ¿sí? En la última fecha le tocaba enfrentarse con los señores de la Victoria, que eran unos buenos jugadores, ¿sí? Eso es innegable, pero pues, no eran muy amantes de cuidar su físico, ¿no? Eran bastante amigos de la noche, ¿sí? Entonces, estos señores, que eran deportistas a capa cabal, por ejemplo el señor Mario de las Casas, que era el capitán del equipo, que era el back central. Este señor, aparte de jugar en la federación, era campeón de remo y era campeón de básquet. También practicaba boxeo, natación, atletismo. Y lo último, era novillero también en la Plaza de Hacho. Y estos señores son grandes, por si acaso. Eduardo Astengo, el toro, mide casi 1,90 m. Y todos los jugadores están por ahí, ¿sí? Antes se hacía la formación de la U. Entonces, ¿qué pasa en este partido? Los señores tenían bien estudiados al equipo de la Victoria, ¿sí? Rápidamente se ponen 1-0 en el marcador con gol de Pablo Pacheco, ¿sí? En el minuto 7. El primer tiempo termina así, con ese marcador. Al señor Lucho de Sousa le anulan un gol incluso. Comienza el segundo tiempo. Los jugadores de Alianza tratan de aminorar el marcador, salen a buscar el empate, pero no pueden porque estaban bien controlados. Estos señores les ganaban en físico, ¿sí? Entonces comienza el tema del juego fuerte por parte de ellos principalmente, ¿no? Y entonces el primer agraviado es el señor Mario de las Casas. El señor Miguel Rostein, que el jugador de Alianza le hunde los chimpunes en la rodilla y este señor se para y prácticamente lo masacra, ¿sí? Este señor era muy grande, por si acaso, y era boxeador también, imagínense. Entonces al ver esto, otro jugador de Alianza, Julio Quintana, va en defensa de su compañero y Mario de las Casas termina peleándose con los dos y el árbitro expulsa pues a los tres. Esa escena es posterior a la expulsión de Mario de las Casas y los dos jugadores de Alianza. Nadie se queda con 10, Alianza conmueve, sigue el partido, sigue el juego fuerte, se ve expulsado el defensa Alberto Soria, papá del difunto Eleazar Soria, marcador de la U por años. Después sería expulsado el maestro Alejandro Villanueva, también por juego fuerte. Alianza se queda con 7 jugadores, sin faltando 10 minutos le cometen penal a José Ruiz. El árbitro no puede cobrar la falta porque tiene que expulsar al señor Juan Rostein, hermano del primer expulsado. Sí, Alianza se queda con 6. Entonces se suspende el partido, gana la U 1-0 y no se sabe exactamente qué es lo que pasó, por qué se generó una gresca en las tribunas. Al parecer la barra de la U insultó a los jugadores de Alianza o viceversa, qué sé yo. El tema es que fue una batalla campal en las tribunas y a la usanza de la época, sobre todo los hombres vestían pues, con saco, chaleco, sombrero y bastón. Entonces utilizaron sus bastones para defenderse y por eso a ese clásico, o a ese partido se le conoció como el partido de los bastonazos. No se llamaba clásico, se va a llamar clásico a partir de 1932. ¿Cómo se llama? ¿Por qué le ponen el apelativo del clásico? Porque, como informaba la prensa en esa época, decían que era un encuentro que se va volviendo clásico. El enfrentamiento entre los universitarios y los señores de la Victoria se va, bueno, en ese tiempo ni eran de la Victoria, frente al equipo de Alianza Lima, es un encuentro que ya se va volviendo clásico. Entonces así pasa a llamarse clásico, ¿sí? Eso pasó en 1928, pero eso es lo que nos han contado, ¿no? O sea, ese es el resultado deportivo. Pero detrás de este partido hay algo más fuerte, algo que no se comenta así nomás, ¿sí? Ahí quiero que me tomen atención. ¿Qué les dije? ¿Quién gobernaba el Perú? El señor Leguía, ¿no? El señor Leguía se había encargado de patrocinar algunos equipos, sobre todo al equipo de la Victoria. ¿Sí? Tenía un personaje que se llamaba Foción Mariategui, Foción José, ¿sí? Que era el padrino de estos señores, ¿sí? Y es
señor, digamos, era el encargado de financiar al equipo, porque en ese tiempo, para que tengan la idea, de los 19 equipos del campeonato de 1928, saquen a la U, saquen al Círculo Sportivo Italiano, saquen al Ciclista y saquen al Unión Cricket, ¿ya? Quedan 15 equipos. Esos 15 equipos, todos eran del extracto popular, todos los jugadores. La mayoría de los equipos eran representaban a las fábricas textiles, Tejido Santa Catalina, Sport Progreso, o incluso el Atlético Chalaco. Todos eran equipos con gente de extracto popular, ¿sí? Ni siquiera clase media, por si acaso. Entonces, esos equipos del pueblo los fabricó la prensa comprada por la guía. ¿Cómo vendió este partido? Los blancos contra los negros, los ricos contra los pobres, ¿sí? El equipo, sí, en serio, así lo vendió. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué hacer quedar mal a los universitarios? Porque están en contra del régimen, pues han luchado, siguen luchando contra el régimen. Después de esto va a haber más persecución todavía. Hay una anécdota donde Ciro Alegría, que estando en el Estadio Nacional viendo un partido de la U, prácticamente lo quieren detener y él se escapa entre la muchedumbre, ¿no? Porque era un perseguido político, Ciro Alegría. Es un dato, ¿sí? Entonces, ese partido se vendió así, la prensa lo vendió así, sobre todo el diario de la Crónica. Ricos contra pobres, ¿sí? Y ahí es donde bautizan al equipo de la Victoria como el equipo del pueblo. Pero no era el único equipo, pues, de extracto popular. A eso es lo que quiero llegar. ¿O ustedes creen que la gente del Atlético Chalaco era gente de clase media? La gente del Sport Progreso, la gente de la Unión Buenos Aires del Callao, la gente de Tarapacá del Callao o de la Alianza Chorrillos. Todos eran de clase de extracto popular bajo, ¿sí? Para que tengan una idea. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué hubo tanta rudeza en este partido? Porque, como les dije, este es el equipo que está en contra de la dictadura frente al equipo que es financiado por la dictadura. Simple. Después que cuando ellos se conocieron o fueron seleccionados, ya se hicieron amigos y ese es otro tema, pero eso es lo que pasó en ese año, en ese partido, ¿sí? La mayoría de estos jugadores pasaron a 1929, formaron parte del primer equipo campeón de la U. No se dedicaron al fútbol por mucho tiempo, 3, 4, 5 años máximo. Los dos únicos que llegaron a 1934 son Tito de Negri y Eduardo Stengo. Son los únicos de los fundadores que son bicampeones o que han tenido 2 campeonatos con la U. ¿Por qué? Porque para ellos la prioridad era el estudio, pues. Eran universitarios, o sea, no se iban a dedicar al fútbol y no había forma en ese tiempo de pensar de que iban a vivir del fútbol. Entonces, la mayoría tuvo que dejar el equipo porque ya también abandonaban las aulas, ¿no? Y tenían que trabajar. Por ejemplo, en 1932 ya no estaba el señor Leguía, estaba el señor Sánchez Cerro, que también tenía una forma de gobernar bastante violenta, también perseguía a todos sus opositores. Y en 1932 Sánchez Cerro cierra la Universidad de San Marcos, ¿sí? De manera indefinida. Entonces el señor Jorge Góngora, que estudiaba ingeniería, se tiene que ir a Chile para continuar sus estudios, porque no era la primera vez que cerraban San Marcos. Entonces él ve por su futuro y se va a jugar a Chile, ¿no? Se va a la Universidad de Chile y firma por Deportes Antofagasta, me parece. ¿Sí? Pero así es la vida de estos señores. Bueno, este señor se va en 1932, él era el centro delantero del equipo y el buen Lolito que había debutado ese año como puntero derecho pasa a ser centro delantero una vez que se va Jorge Góngora. ¿Sí? Bueno, la mayoría de ellos siguieron ligados al club. Algunos llegaron a ser presidentes como Eduardo Stengo en 1947, antes había sido Jorge Alba Fernandini. Plácido Galindo fue presidente, dirigente de la U, tesorero, dirigente de la U ante la Federación Peruana de Fútbol, N. Carlos. Luis de Sousa Ferreira se graduó de ingeniero y él fue el que dirigió la construcción del estadio Bruno Fernández. Como le dije, todos ellos ligados a la U, siempre Tito de Negri llegó a ser entrenador de categorías inferiores. Imagínense, pues el sueño de unos estudiantes universitarios, miren todo lo que consiguieron con cariño a su institución, a su camiseta, a sus colores. Ellos fueron los encargados de que hayamos adoptado el color crema como segundo piel y que querramos tanto a la U en San Pablo. Eso es a grosso modo los primeros años de la U. ¿No me acompañan? Vamos a ver a verlo. Luego, a la salida. Se les conoce como campeonatos experimentales. Y en el
registro del palmarés de los títulos de los equipos de la Federación Peruana de Fútbol no se consideran esos 2 años, por si acaso, ¿sí? Pero ¿qué pasó en 1927? En 1927 el campeonato se jugó con 8 equipos, ¿sí? Y en 1928 el campeonato se juega con 19 equipos, o sea, 11 equipos más. ¿Qué pasó? Ahí tiene que ver mucho el señor Leguía. El señor Leguía se dio cuenta de que el fútbol era un elemento distractor de masas. El señor Leguía, como todo personaje controversial, con un gobierno pues, ilegal, tenía prensa comprada, como hacen todas las dictaduras, ¿no? Tienen prensa comprada para manejar a la población o para distraer a la población. Entonces este señor se dio cuenta de que el fútbol era un elemento distractor de masas. Entonces ya no solo quería tener fútbol los domingos en el Estadio Nacional, también quería que haya fútbol sábado y domingo. Por eso es que se incrementa el número de equipos en 1928. ¿Sí? Y dentro de esos 11 equipos llega invitada a la Federación Universitaria de Fútbol, el equipo de los universitarios. No es que la federación nos haya hecho un favor, que nos hemos arrodillado como lo dicen los de frente, no es así. ¿Sí? Ingresaron 11 equipos más. ¿Sí? Por obra y gracia del señor Leguía. ¿Sí? Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? Cuando se funda la Federación Universitaria de Fútbol, se escoge el color de camiseta blanco. ¿Sí? El primer título de la U es con camiseta color blanca. ¿Cómo pasa a crema? ¿Qué saben de eso? Porque se destiñó. Eso es lo que les han dicho. Pero no tiene sentido eso. ¿Sí? Si tú mezclas, ¿quién lava ropa a la antigua? ¿Quién no lava ropa a la antigua? La mayoría de los pasos 4, porque ahora todos lavan cuando meten a la lavadora de frente. Antes tenías que separar la ropa blanca de la ropa de color, ¿verdad? Sí. Y si es rojo, con blanco, ¿qué sale? Cuando se pinta. Rosado, más o menos, no sale crema ni a balas, ¿no? ¿Ya? Fuera de eso, los universitarios en sus presentaciones tenían que estar impecablemente vestidos. O sea, no te vas a presentar con unos uniformes desteñidos, pues no hay lógica. Lo más cercano, o la teoría más cercana, es que los uniformes, cuando se pide una donación de uniformes, la persona que los fabricó los hizo de color crema porque no tenía tela blanca. ¿Sí? Y cuando les entregaron los uniformes, se dieron cuenta de que el color era bonito, que no quedaba mal. El crema con meleno es hermoso. Yo incluso cuando la primera vez que me llevaron al estadio en 1985, yo ya seguía la U, pero por periódico o por radio. Pero cuando entré al estadio y de noche me acuerdo, y vi la camiseta manga larga, crema, el short crema y las medias negras, yo me quedé enamorado, impactado rápido, ¿no? Ese color es especial, así en el mundo no, salvo en el Perú, y hay otros equipos que han copiado ese color. En el mundo no hay otro equipo que tenga ese color. ¿Sí? Esa es la historia de la camiseta, ¿sí? Pero la camiseta cambia de color, el cambio de color más o menos es entre 1932 y 1933. Yo he revisado periódicos de 1931 y todavía hablan del color algo de la camiseta de los universitarios. ¿Sí? ¿Por qué fue blanco el color? ¿Por qué se escogió blanco? ¿La bandera qué? ¿Qué bandera? De Perú. No, estaba por ahí. Los fundadores de San Marcos fueron los padres dominicos y su hábito era de color blanco. Por eso es que se escogió el color blanco. Y las letras grandes es por el escudo de San Marcos que tiene ese color. Por eso se escogió blanco. ¿Sí? Eso en 1928. Ya, la U sube a primera división sin haber jugado las categorías respectivas. ¿Sí? ¿Qué pasa en 1928? El señor Plácido Galindo, que es uno de los fundadores, ¿sí? Y él era, digamos, el presidente de la Federación Universitaria de Fútbol, que es la primera decisión que toma al recibir la noticia de que vamos a jugar a primera división. Lo primero que consigue este señor es un espacio en el Estadio Nacional, debajo de la tribuna occidente del estadio antiguo, el estadio que era de madera, ¿sí? Debajo de la tribuna occidente, que se conocía como tribuna de primera, antes se llamaba primera y segunda. Primera porque no te daba el sol en la cara y segunda porque te da todo el sol en la cara, ¿no? Después las tribunas populares las hicieron en 1929 recién. Entonces, este señor consigue un espacio así similar a este, ¿sí? ¿Para qué? Para poder concentrar ahí. ¿Por qué? Porque los universitarios no tenían tiempo para entrenar, pues.
mañanas todos estudiaban y algunos ya trabajaban y estudiaban. ¿Sí? Entonces este señor consiguió un espacio así dentro de la tribuna del Estadio Nacional, trajeron catres, colchones de su casa, San Marcos prestó colchonetas y ahí concentraron, ahí dormían. No había luz, no había agua, se levantaban a las 5:30 de la mañana para traer agua en baldes en una construcción que estaba cercana al estadio, entrenaban de 6 a 7:30 de la mañana, todos los días se duchaban, tomaban desayuno y se iban a trabajar, se iban a estudiar, y algunos de ellos se iban a trabajar, como el señor Francisco Sabroso, que no era estudiante, era un obrero. ¿Qué hace un obrero en este equipo? El vínculo que les había dicho antes, de los estudiantes cuando iban a buscar partidos con los obreros de las fábricas textiles, ¿sí? Trajeron a este señor, porque era un buen jugador, era puntero derecho. Esta es la historia de Francisco Sabroso. Después este señor estudiaría educación física, se graduaría y trabajaría en el club por años, descubriendo nuevos valores. Era formador de menores, al igual que el señor Tito Dainelli. ¿Sí? Bueno, entonces en 1928 consiguen el espacio para pernoctar ahí, para concentrar. Después, arranca el campeonato. En su primer partido lo golean 7-1 a la Olaya de Chorrillos. Después el segundo partido ganan 5-1, quedan entre los primeros equipos. Clasifican a una liguilla de 5 equipos. Medio raro ese campeonato, una liguilla de 5 equipos. ¿Sí? En la última fecha le tocaba enfrentarse con los señores de la Victoria, que eran unos buenos jugadores. Sí, eso es innegable. Pero pues, no eran muy amantes de cuidar su físico, ¿no? Eran bastante amigos de la noche. ¿Sí? Entonces, estos señores, que eran deportistas acá para acabar, por ejemplo el señor Mario de las Casas, que era el capitán del equipo, que era el back central, este señor, aparte de jugar en la federación, era campeón de remo y era campeón de básquet, también practicaba boxeo, natación, atletismo, y lo último, era novillero también en la Plaza de Hacho. Y estos señores son grandes, por si acaso. Eduardo Astengo, el toro, mide casi 1,90 m. Y todos los jugadores están por ahí. ¿Sí? Antes se hacía la formación de la U. Entonces, ¿qué pasa en este partido? Los señores tenían bien estudiados al equipo de la Victoria. ¿Sí? Rápidamente se ponen 1-0 en el marcador con gol de Pablo Pacheco. ¿Sí? En el minuto 7. El primer tiempo termina así, con ese marcador. Al señor Lucho de Sousa le anulan un gol incluso. Comienza el segundo tiempo, los jugadores de Alianza tratan de aminorar el marcador, salen a buscar el empate, pero no pueden porque estaban bien controlados, estos señores les ganaban en físico, ¿sí? Entonces comienza el tema del juego fuerte por parte de ellos principalmente, ¿no? Y entonces el primer agraviado es el señor Mario de las Casas. El señor Miguel Rostein, que el jugador de Alianza le hunde los chimpones en la rodilla y este señor se para y prácticamente lo masacra, ¿sí? Este señor era muy grande, por si acaso, y era boxeador también, imagínense. Entonces, al ver esto, otro jugador de Alianza, Julio Quintana, va en defensa de su compañero y Mario de las Casas termina peleándose con los dos y el árbitro expulsa pues a los tres. Esa escena es posterior a la expulsión de Mario de las Casas y los dos jugadores de Alianza. Nadie se queda con 10, Alianza conmueve, sigue el partido, sigue el juego fuerte, se ve expulsado el defensa Alberto Soria, papá del difunto Eleazar Soria, marcador de la U por años. Después sería expulsado el maestro Alejandro Villanueva, también por juego fuerte. Alianza se queda con 7 jugadores. Sin faltar 10 minutos le cometen penal a José Ruiz. El árbitro no puede cobrar la falta porque tiene que expulsar al señor Juan Rostein, hermano del primer expulsado. Sí, Alianza se queda con 6. Entonces se suspende el partido, gana la U 1-0 y no se sabe exactamente qué es lo que pasó, por qué se generó una gresca en las tribunas. Al parecer la barra de la U insultó a los jugadores de Alianza o viceversa, qué sé yo. El tema es que fue una batalla campal en las tribunas y a la usanza de la época, sobre todo los hombres vestían pues, con saco, chaleco, sombrero y bastón. Entonces utilizaron sus bastones para defenderse y por eso a ese partido se le conoció como el partido de los bastonazos. No se llamaba clásico, se va a llamar clásico a partir de 1932. ¿Cómo se llama? ¿Por qué le ponen el apelativo de clásico? Porque, como informaba la prensa en esa época, decían que era un encuentro que se va volviendo clásico. El enfrentamiento entre los universitarios y los señores de la Victoria en ese tiempo ni eran de la Victoria, frente al equipo de Alianza Lima, es un encuentro que ya se va volviendo clásico. Entonces así pasa a llamarse clásico. ¿Sí? Eso pasó en
1928, pero eso es lo que nos han contado, ¿no? O sea, ese es el resultado deportivo. Pero detrás de este partido hay algo más fuerte, algo que no se comenta así nomás, ¿sí? Ahí quiero que tomen atención. ¿Qué les dije? ¿Quién gobernaba el Perú? El señor Leguía, ¿no? El señor Leguía se había encargado de patrocinar algunos equipos, sobre todo al equipo de la Victoria. ¿Sí? Tenía un personaje que se llamaba José Mariátegui, José Concé, ¿sí? Que era el padrino de estos señores. ¿Sí? Y este señor, digamos, era el encargado de financiar al equipo, porque en ese tiempo, para que tengan la idea, de los 19 equipos del campeonato de 1928, saquen a la U, saquen al Círculo Deportivo Italiano, saquen al Ciclista y saquen al Unión Cricket, ¿ya? Quedan 15 equipos. Esos 15 equipos, todos eran del extracto popular, todos los jugadores. La mayoría de los equipos representaban a las fábricas textiles, Tejido Santa Catalina, Sport Progreso, o incluso el Atlético Chalaco. Todos eran equipos con gente de extracto popular, ¿sí? Ni siquiera clase media, por si acaso. Entonces, esos equipos del pueblo los fabricó la prensa comprada por la guía. ¿Cómo vendió este partido? Los blancos contra los negros, los ricos contra los pobres, ¿sí? El equipo, sí, en serio, así lo vendió. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué hacer quedar mal a los universitarios? Porque están en contra del régimen, pues han luchado, siguen luchando contra el régimen. Después de esto va a haber más persecución todavía. Hay una anécdota donde Ciro Alegría, que estando en el Estadio Nacional viendo un partido de la U, prácticamente lo quieren detener y él se escapa entre la muchedumbre, ¿no? Porque era un perseguido político, Ciro Alegría. Es un dato, ¿sí? Entonces, ese partido se vendió así, la prensa lo vendió así, sobre todo el diario de la Crónica. Ricos contra pobres, ¿sí? Y ahí es donde bautizan al equipo de la Victoria como el equipo del pueblo. Pero no era el único equipo, pues, de extracto popular. A eso es lo que quiero llegar. ¿O ustedes creen que la gente del Atlético Chalaco era gente de clase media? La gente del Sport Progreso, la gente de la Unión Buenos Aires del Callao, la gente de Tarapacá del Callao o de la Alianza Chorrillos. Todos eran de clase de extracto popular bajo, ¿sí? Para que tengan una idea. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué hubo tanta rudeza en este partido? Porque, como les dije, este es el equipo que está en contra de la dictadura frente al equipo que es financiado por la dictadura. Simple. Después que cuando ellos se conocieron o fueron seleccionados, ya se hicieron amigos y ese es otro tema, pero eso es lo que pasó en ese año, en ese partido, ¿sí? La mayoría de estos jugadores pasaron a 1929, formaron parte del primer equipo campeón de la U. No se dedicaron al fútbol por mucho tiempo, 3, 4, 5 años máximo. Los dos únicos que llegaron a 1934 son Tito de Negri y Eduardo Stengo. Son los únicos de los fundadores que son bicampeones o que han tenido 2 campeonatos con la U. ¿Por qué? Porque para ellos la prioridad era el estudio, pues. Eran universitarios, o sea, no se iban a dedicar al fútbol y no había forma en ese tiempo de pensar de que iban a vivir del fútbol. Entonces, la mayoría tuvo que dejar el equipo porque ya también abandonaban las aulas, ¿no? Y tenían que trabajar. Por ejemplo, en 1932 ya no estaba el señor Leguía, estaba el señor Sánchez Cerro, que también tenía una forma de gobernar bastante violenta, también perseguía a todos sus opositores. Y en 1932 Sánchez Cerro cierra la Universidad de San Marcos, ¿sí? De manera indefinida. Entonces el señor Jorge Góngora, que estudiaba ingeniería, se tiene que ir a Chile para continuar sus estudios, porque no era la primera vez que cerraban San Marcos. Entonces él ve por su futuro y se va a jugar a Chile, ¿no? Se va a la Universidad de Chile y firma por Deportes Antofagasta, me parece. ¿Sí? Pero así era la vida de estos señores. Bueno, este señor se va en 1932, él era el centro delantero del equipo y el buen Lolito que había debutado ese año como puntero derecho pasa a ser centro delantero una vez que se va Jorge Góngora. ¿Sí? Bueno, la mayoría de ellos siguieron ligados al club. Algunos llegaron a ser presidentes como Eduardo Stengo en 1947, antes había sido Jorge Alba Fernandini. Plácido Galindo fue presidente, dirigente de la U, tesorero, dirigente de la U ante la Federación Peruana de Fútbol, N. Carlos. Luis de Sousa Ferreira se graduó de ingeniero y él fue el que dirigió la construcción del Estadio Bruno Fernández.
Como le dije, todos ellos ligados a la U, que Tito Denegri llegó a ser entrenador de categorías inferiores. Imagínense, pues el sueño de unos estudiantes universitarios. Miren todo lo que consiguieron con cariño a su institución, a su camiseta, a sus colores. Ellos fueron los encargados de que hayamos adoptado el color crema como segundo piel y que querramos tanto a la U en San Como verán, este espacio está dedicado exclusivamente a Lolo, ¿sí? Todos saben que Lolo nació el 20 de mayo de 1913, llegó a Lima en 1929, en abril, la quincena de abril de 1930 llegó a la U a probarse en el equipo de reserva, se quedó en esa categoría, ese año se convirtió en goleador del campeonato de reserva y campeón con esa división, lo que le valió ser promovido en 1931 al primer equipo. Sin embargo, no debutaría oficialmente hasta el 29 de noviembre de 1931, partido que la U derrotó 1-0 a Deportes Magallanes de Chile con gol de Lolo, era un partido amistoso. En 1932 ya es titular indiscutible en el primer equipo, tenía 19 años, juega de puntero derecho y ese año se convierte en goleador del campeonato peruano con 11 goles. Con 19 años, Lolo ya era el goleador del campeonato. En 1933 y 34 repetiría el plato, 3 veces consecutivas goleador del campeonato peruano. Es el primer jugador en ser 3 veces consecutivas goleador del campeonato, el segundo es Valeriano López, por si acaso. ¿Sí? El año 34 obtiene su primer título con la U, partido definitorio que se jugó el 7 de julio del año 35, ganó la U 2-1, el segundo gol lo puso Lolo, así que ya saben, no existe el tetracampeonato, eso es un invento de los señores de al frente. ¿Sí? Entonces Lolo tiene su primer título con la U en 1935, ese año también debuta con la selección peruana, anota un gol en el campeonato sudamericano, ¿sí? Frente a Argentina. En 1936 con la selección peruana participan en las Olimpiadas de Berlín, en 2 partidos Lolo mete 6 goles y se convierte hasta la fecha en el goleador olímpico peruano, ¿sí? No hay nadie que haya superado esa marca todavía. En 1937 también con la selección peruana tiene una destacada participación en el campeonato sudamericano que se juega en Argentina y a raíz de esa actuación de Lolo es que sale fotografiado en la tapa de la revista de Gráfica. Sí, yo les voy a pasar la imagen al final. En 1938 es campeón bolivariano con la selección peruana de fútbol, es el primer título oficial de la selección peruana. En 1938 los Juegos Bolivarianos de Bogotá, la selección gana sus 4 partidos, campeona de manera invicta. Lo mejor vendría en 1939, exactamente entre enero y febrero de 1939 se jugó el campeonato sudamericano de fútbol aquí en Lima, ¿sí? En donde la selección peruana, campeona de manera invicta, gana sus 4 partidos, le gana a Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay. Lolo convierte 7 goles en este campeonato y es el goleador del torneo. Lolo es campeón sudamericano con la selección, goleador del torneo y mejor jugador de ese campeonato. Hasta la fecha en la historia del fútbol peruano no ha habido otro jugador que sea campeón sudamericano, goleador y mejor jugador, solo Lolo. Ese mismo año, en noviembre exactamente, Lolo con la U se corona campeón nacional y nuevamente goleador del campeonato peruano con 15 goles. No existe hasta la fecha un jugador que sea campeón sudamericano, goleador, campeón en su liga y goleador en su liga, solo Lolo. 1939. 1940 nuevamente goleador del campeonato peruano, 1941 campeón con la U, 1942 nuevamente goleador del campeonato peruano, 1943, 44 ahí luchando Lolo por la tabla de goleadores. Lo más saltante de 1944, el 24 de diciembre Lolo le mete 5 goles a Racing en un partido que jugaba en Lima, ganó la U 5-3 y Lolo metió 5 goles. En 1945 Lolo sería por última vez goleador del campeonato peruano,
sido goleador del campeonato peruano el año 32, 33, 34, 39, 40, 42 y 45. 7 veces goleador del campeonato peruano, una marca o un récord, la verdad, insuperable. ¿Sí? Pues en 45, llega a 1946, consiguen el primer bicampeonato de la U, 45-46, nuevamente con Lolo. El año 47 es un año un poquito difícil para el club, ¿sí? Y si no hubiese sido por Lolo, la verdad que el equipo hubiera perdido la categoría. ¿Sí? Lolo a sus 34 años se mantenía en la cúspide de la tabla de goleadores, queda tercero en ese campeonato, con 14 goles, el goleador es Valeriano López. Sin embargo, a sus 34 años es convocado por última vez a la selección peruana para jugar el campeonato sudamericano que se juega en Guayaquil en diciembre del año 47. Es la última vez que Lolo viste la casaquilla de la selección peruana y es la primera vez en la cual Lolo no anota ningún gol en este tipo de campeonatos, en 1947. Sin embargo, en todas sus participaciones en Copa América, Lolo había acumulado 15 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador peruano en Copa América, 15 goles de Lolo. ¿Sí? Y a nivel global o a nivel histórico de Copa América, es el tercer goleador. Primero está el brasileño Cicinho y el argentino Néstor Méndez con 17 goles y le sigue Lolo con 15. ¿Sí? El último gol de Lolo en Copa América, o el último gol de Lolo con la selección peruana, fue en enero de 1942. ¿Sí? O sea, hace 81 años que no se puede superar ese récord de Lolo. ¿En cuánto tiempo ha pasado? ¿Sí? Eso le pasó a Lolo en ese sudamericano. Lastimosamente pues a Lolo lo lesionan. Está parado gran parte del año 48, lo operan, regresa en octubre, todavía convaleciente, no está muy bien Lolo, pero regresa en 1949 más repuesto para ganar su sexto título con la U, el último de Lolo en 1949. 1950-1951 sería más de lo mismo, las lesiones, jugaba poco, lo infiltraban, lo hacían jugar. Lolo era una persona muy sencilla, muy humilde, que no se negaba y siempre quería apoyar a la U. Lo más saltante de 1952, fuera de que Lolo había regresado bien en 1952, había jugado 20 partidos y había anotado 12 goles, ya tenía 39 años. Lo más saltante de 1952, la inauguración del estadio. El Club Universitario de Deportes homenajea al mejor jugador de su historia. Es mejor que ponerle o bautizar el estadio con su nombre, ¿no? Un caso raro lo que pasó ese día, ¿no? Por lo general, cuando un club inaugura un estadio, le ponen el nombre de un presidente, de un ex dirigente o de un ex jugador, ¿no? Sin embargo, Lolo está en actividad. Sin embargo, Lolo también juega ese partido y mete el tercer gol de la U en el triunfo de Universitario 4-2 sobre la U de Chile. O sea, eso yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Inauguren un estadio, que el jugador esté en actividad y todavía que meta gol, ¿no? O sea, en octubre de 1952, el 20 de octubre exactamente, se inaugura el nuevo Estadio Nacional. ¿Sí? Y en el desfile inaugural, Lolo recibe los laureles deportivos por parte del presidente Manuel Rodríguez, siendo el primer jugador de fútbol peruano en recibir esta distinción, en mérito pues a su destacada carrera. 1952, como les dije, había sido un renacer para la carrera de Lolo. Llega 1953, Lolo ya está por cumplir 40 años. Tenía todavía pensado seguir jugando un par de años más, pero sin embargo llega un técnico argentino que no lo considera, no quiere saber nada de Lolo. Él jugaba con jóvenes. Entonces, hasta antes de su último partido, Lolo había jugado solo un encuentro amistoso en abril frente a Deportivo Cali, que había quedado empatado 0-0. Es más, Lolo ni se sabía que iba a jugar, ni por asomo él creía que iba a jugar el clásico del 30 de agosto del año 53. ¿Qué pasó? ¿Por qué Lolo juega ese partido? Ocurre que en el partido de práctica previo a ese clásico, en ese tiempo se entrenaba de 6 a 8 de la mañana o de 7 a 9 de la mañana, no había profesionalismo, entrenaban temprano y después los jugadores iban a trabajar. ¿Sí? Esa era la rutina de los jugadores de fútbol en ese tiempo. Entonces, todo en el partido de entrenamiento que se jugó el 27 de agosto del año 53, en ese partido Lolo metió 2 goles. ¿Sí? Entonces, Pocho requirió el desaparecido periodista que él cubría el entrenamiento de la bucaletera de la crónica, la foto de los goles de Lolo en el periódico de la tarde de ese día. En ese tiempo había periódico que salía en la mañana y periódico que salía a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, en el periódico de la tarde salen publicados los goles de Lolo del entrenamiento. Y la noticia que decía, era sugerente, ¿no? Decía, Lolo metió los goles en el partido
partido de entrenamiento. ¿Debería jugar el clásico? Entonces lo que buscaba Pocho Raspirossi era crear ambiente, ¿no? Su noticia tuvo eco en otros medios de prensa, entonces se conmocionó el ambiente porque el Lolo no estaba jugando y la gente quería ver al Lolo, ¿sí? Porque era el ídolo, o sea, no había otro, ¿no? Entonces había resistencia, como le dije, por parte del entrenador, sin embargo fue determinante la participación de Toto Terry, que en ese tiempo ya era un jugador conocido. Entonces Toto Terry es el que encabeza el grupo de jugadores que habla con la dirigencia para que interceda con el técnico para que pueda jugar Lolo, ¿no? Finalmente los dirigentes se imponen al entrenador y hacen que juegue Lolo ese partido. Le informan a Lolo que va a jugar recién el sábado en la noche, entonces el domingo en la mañana Lolo, que era muy creyente, muy devoto, se va a rezar a esta iglesia que está en Girón de la Unión, con Macabelica, ¿cómo se llama? Pasando Emancipación, recuerda que sigue. No, estamos abajo. La Merced, la iglesia de la Merced. Entonces Lolo se va temprano a la iglesia de la Merced a rezar para poder tener una buena tarde, pues si no defraudar a su público. Y lo que pasó esa tarde, pues ya lo sabemos, ¿no? Lolo con 40 años en un clásico anota 3 goles y se despide de su público, de su querido universitario, y así pone punto final a su brillante carrera, ¿no? ¿Sí? Bueno, estaba predestinado para que Lolo se ese final, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es Lolo? ¿Cómo juega Lolo? Pues Lolo es alto, Lolo es grande, Lolo mide 1,80 m, Lolo es ancho de extremidades, es fuerte, ¿sí? Dentro de las características del juego de Lolo, que no se sabía, es que Lolo se tenía mucha confianza en sí por su físico, ¿sí? Él sabía que era corpulento y por eso pues entraba también con fuerza al área, ¿no? ¿Sí? Entraba con bastante ímpetu, por eso él también era temido, no solo por la fuerza de su disparo, sino también por la vehemencia con la que entraba. ¿Cómo jugaba Lolo? Para mí, lo más parecido a Lolo es Gabriel Batistuta, el argentino, un delantero alto, grande, rápido, fuerte, que patea muy fuerte, que patea con las dos piernas, que tiene buen juego aéreo porque Lolo cabeceaba muy bien, ¿sí? Que es rápido, que también se mueve por las puntas, así jugaba Lolo, era vehemente, como le dije, para entrar al área, ¿sí? Lolo es grande, las dos fotos de arriba corresponden al final del partido, ¿sí? Lolo se va así, en hombros, ¿sí? ¿Dónde nació? En Hualcará, Cañete. ¿Saben por qué Lolo nació en Hualcará? Me hizo recordar a la señora. La historia es así. El abuelo de Lolo es español, sevillano, ¿sí? No sabemos qué hacía este señor en el ejército inglés. Llegó a pertenecer al cuerpo de caballería de la reina Victoria. Hasta más o menos la época de la guerra con Chile, ¿sí? ¿Por qué el abuelo de Lolo llega a Perú? Después de la guerra con Chile el país queda devastado, ¿sí? Está quebrado. ¿Y cómo renace el Perú? Financieramente, deuda externa. Se endeuda con Estados Unidos, a Estados Unidos le da los ferrocarriles y a los ingleses le da tierras para la agroexportación, ¿sí? Entonces el señor Tomás Fernández y Rodrigo, estando en Inglaterra, ve que es una buena oportunidad venir a América porque se necesitaba gente que hablara castellano e inglés. Entonces es por eso que este señor se viene más o menos en el 1885 por ahí. Viene a Lima, se afinca en Trujillo conoce a Rosa Cisneros, la abuela de Lolo, tiene familia, nace Tomás Fernández Cisneros, ¿sí? El abuelo de Lolo quería que su hijo sea médico y este señor no quería estudiar tanto tiempo, entonces estudió administración, se peleó con su papá, salió de Trujillo y se fue buscando trabajo por todas las haciendas que había en la costa, las haciendas azucareras. Y así es que llega a Hualcará. Se afinca en Hualcará, se enamora de Raimunda Meizán y tiene 9 hijitos, Lolo es el sexto de ellos. Por eso Lolo nació en Hualcará, esa es la historia, ¿sí? Entonces acaba el partido, Lolo está en hombros, ¿sí? Quieren dar la vuelta olímpica con Lolo, ¿sí? Esta foto es el inicio de la vuelta olímpica, ¿sí? Así se ve el ídolo rodeado por toda la gente. Acá están periodistas, dirigentes, hinchas, policías, jugadores de Alianza, se acercan a felicitarlo. No
¿Sí? Está llorando porque él sabe que se va a los últimos partidos y la gente no se mueve del estadio porque también saben que es el último partido de Lolo y por eso se han metido a la cancha. ¿Sí? No les había dicho, pero Lolo no era de celebrar los goles. ¿Sí? Para él celebrar los goles era era como burlarse del rival. Esta camiseta que tengo puesta es en homenaje a Lolo, lastimosamente pues hecha hecha por personas o diseñada por personas que no saben lo mínimo de la historia del club. Vamos a ver acá la imagen de Lolo celebrando un gol. Lolo nunca celebró un gol así, ¿sí? Es producto pues de la crisis por la cual ha atravesado el club, ¿no? Gente que no está identificada con el club que se ha aprovechado de esta institución, ¿no? Y por eso es que estamos como estamos ahora. Pero pues ahora se está luchando para devolverle la U el lugar que le corresponde. Bueno, les decía, Lolo no celebraba los goles, Lolo metía un gol y agachaba la cabeza, como les dije. Para él celebrar un gol era como borrarse de un rival. Y fuera de eso, lo que era el mejor jugador del fútbol peruano, con todos los récords que tenía, ¿sí? Era una persona muy sencilla, o sea, tú lo veías a Lolo en la calle, lo saludaban, le saludaban y te decían, hola hermanito, ¿cómo estás? O sea, como si te conociera de toda la vida. No era una persona pues creída, que tenía pose, que se computaba divo, nada. O sea, sencillo así. Sencillo, por eso era tan querido, pues, ¿sí? En la foto de arriba corresponde el primer gol de Lolo, es el minuto 27 del primer tiempo, arco norte. El segundo gol de Lolo vendría en el minuto 2 del segundo tiempo, ganaba la U 2-0, después Alianza descontaría y empataría en el minuto 20 a través de penal. 3-2 se pondría la U en el minuto 30 del segundo tiempo y faltando 10 minutos, más o menos entre el minuto 35 y 36, Lolo convertiría su último gol oficial, el tercero de ese partido, ganaría la U 4-2 y con esos 3 goles Lolo tiene otro récord, ¿sí? Y yo creo que este sí va a ser insuperable. Lolo con esos 3 goles suma 29 anotaciones en la historia de los clásicos. Es el goleador en la historia del clásico del fútbol peruano, ¿sí? Ahora entienden por qué los señores de la Victoria le tienen tanto cariño a Lolo, ¿sí? Cuando ustedes se encuentren con alguno de estos especímenes burlantes de Lolo, háganle recordar que Lolo los vacunó 29 veces, que los tuvo de hijos, ¿sí? Esa es la verdad. Por eso es que le tienen tanta cólera a Lolo. Aquí están los hermanos de Lolo, todos ellos jugaron por la U. Falta el señor José Fernández, que jugó en 1931 con Lolo, pero no se dedicó al fútbol. Él es el hermano mayor de Lolo, Arturo, él es el que lo lleva a la U. Él jugó entre 1926 y 1929, jugó en el Ciclista Lima Association. En 1930 llega a la U. La historia dice que este señor llega a la U en 1930 porque en el campeonato de 1929, en la campaña del equipo campeón de la U de 1929, al único equipo que no le puede ganar la U es al Ciclista Lima Association de Arturo Fernández. Por eso es que se convencen para llevarlo al año siguiente a la U. Y este señor era un tremendo back central, por si acaso, ¿no? Si no lo sabían. También es alto, también es grande, al igual que su hermano Lolo. Él es más guapo, me refiero al momento de jugar, ¿sí? Lolo era más tranquilo, y eso no quiere decir que sea pues sonso, ¿no? Porque yo tengo referencia en 2 partidos que Lolo termina peleándose porque ya le estaban entrando muy fuerte, ¿sí? Pero este señor sí no creía en nadie, era más vehemente, ¿sí? Tipo el Puma. Como jugador fue campeón con la U el año 34 y el año 39, compañero de mundialista en Uruguay 30, compañero de Lolo en el Sudamericano del 35, también participó en el equipo peruano en las Olimpiadas de Berlín 36, jugó el Sudamericano en el 37, campeón bolivariano con Lolo en el 38, campeón sudamericano también en el año 39, en 1940 se fue a jugar a Colo-Colo de Chile, llega en 1941, ya tenía pues 35 años, y la dirigencia de la U le ofrece que se haga cargo del equipo, se convierte automáticamente en entrenador de la U desde 1941 hasta 1951, ¿sí? Y como entrenador de la U sacaría campeón del equipo el año 41, 45, 46 y 49, 4 veces campeón con la U como entrenador, ¿sí? Es el primer entrenador que es 4 veces campeón con la U, el segundo es Marcos Calderón por si acaso, ¿sí? Y si no lo sabían, como les dije, este señor era un tremendo back central y en el equipo de todos los tiempos de la U, en donde Lolo es el centro delantero y Héctor Chumpicat es el back central, al lado de Héctor Chumpicat está Arturo Fernández, por si acaso. Él es Eduardo Fernández, él llegó a la U de casualidad en 1939 con 16 años.
A esa edad debutó. Lo que ocurre es que la U tenía que jugar un partido frente al Atlético Córdoba del Callao y no tenía puntero izquierdo, se había lesionado el señor Enrique Quiñones. Como sabían que este señor jugaba bien, Arturo Fernández le sugiere a la dirigencia que inscriban a su hermano para ese partido. Entonces hace jugar a Eduardo de 16 años, gana la U 4-0 con 2 goles de Lolo y 2 goles de Eduardo. ¿Sí? Así debutó este señor de casualidad. Jugaría una fecha más en un empate 0-0 de la U y después regresaría en 1941, ¿sí? Con 18 años al primer equipo, y sería importante durante la primera mitad de la década del 40 para Universitario. ¿Sí? Al igual que Lolo, este señor también tenía gol, también tenía tremenda patada, era zurdo, pero él jugaba más por los puntos. ¿Sí? Por la fuerza de su disparo es que la prensa lo bautiza como Lolín. Él es Eduardo Lolín Fernández. Importante para los campeonatos del año 45 y 46. Y en 1946, exactamente el 14 de abril, se convierte en el único jugador en la historia del fútbol peruano en anotar 6 goles en un clásico. ¿Sí? 6 goles metió este señor en el triunfo de la U 6-2 sobre Alianza. Bueno, hasta hace poco era el único jugador que le metió 6 goles a los señores de Alianza, ¿no? Ahora hay un argentino, Julián Álvarez. Claro. Hay un peruano y hay un argentino, ¿sí? Esa es la historia de Lolín. Bueno, esta foto que es harto conocida de Lolo, pueden ver en esas 3 fotos la evolución de la camiseta. Dejó pasadores en el cuello en 1932, a mediados del 40 una camisa y en 1953 ya es un polo de algodón. Sí, siempre me preguntan por el tema de la redecilla. ¿Por qué Lolo usaba redecilla? Principalmente por el tema del sudor que le bajaba por la frente y le entraba en la vista. Era bastante molesto. Lo que pasa es que Lolo se dejaba el cabello en la parte de arriba un poco largo. Su cabello era entre lacio y zambo. La mamá de Lolo es de tez morena, por si acaso, pues Lolo tiene el cabello así. Pueden ver a su hermano Lolín, ¿sí? El cabello ensortijado. Entonces, Lolo comienza a usar la redecilla exactamente en 1940. O sea, con la U exactamente empieza a usar la redecilla en 1940. Eso ya está confirmado. Pero en 1939 había jugado un partido con la selección en el campeonato sudamericano, en el partido con Ecuador. Lolo juega ese partido con redecilla en 1939. Ese es el antecedente. En 1940 comienza a usar la redecilla de manera más seguida, pero no en todos los partidos. Recién entre 1943 y 1944 es que Lolo ya se queda con la redecilla de manera perenne. Se corta más el cabello, también se le empieza a caer el cabello y comienza a usar redecilla. ¿Sí? Lolo no es el único jugador que usa redecilla. Hay jugadores que vienen del extranjero también usando esta prenda, pero definitivamente pues, la redecilla en el Perú se ha hecho popular por Lolo. Es innegable. ¿Sí? Ahora sí me acompañan, vamos a ver las camisetas. Por acá, por favor. Por acá, por acá. Les recomiendo que no se pongan al sol, que es fuerte ahorita. Vamos por la sombrita. Por acá me siguen, por favor. Adelante, por favor. Ahora vamos a ubicar así. ¿Qué tal? Buenos días. Está acá, por Que favor. todos puedan ver. Un poquito más atrásito, por favor. Un poquito. Ahí. Está acá nomás. Pueden juntarse un poquito más para que no les dé el sol, por favor. Sí, los niños adelante. Los niños ¿Tienen pueden niños? ponerse acá si desean. O acá también. Para que entren todos, para que no les dé el sol, porque el sol es jodido acá. Sí. Espero que vaya un grupito. A ver, por acá, por favor, después vamos a tener tiempo para tomarse fotos. Después vamos a bajar a la cancha, no se preocupen. Ahora van a bajar la cancha, los camerinos. Ya, dale, hermano. Ya, vamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcos, soy miembro de la banda camisetera. Este es un espacio, como verán, especial y ideado para hacer los homenajes a nuestra camiseta, ¿cierto? Nosotros digamos que nosotros nos encargamos de preservar la historia mediante las camisetas de la U. Cada camiseta tiene una historia, ¿cierto? Yo veo una camiseta y me acuerdo de un gol, de un jugador, de un ídolo, ¿por qué no? De un familiar que me la regaló, ¿cierto? Hemos traído camisetas campeonas, 2 especiales de Lolo Fernández y una joyita que tenemos en el fondo que después les voy a hablar. Vamos con los años 90, digamos el año en que yo me hice, 93, el año que me hice yo hincha de Universitario de Deportes. ¿Se acuerdan alguien acá? ¿Hay gente de 35 para arriba y por acá? Pocos, ¿no?
Bueno, algunos. ¿Se acuerdan del equipo del 93? A veces no es necesario vivir la época, hay YouTube ahora, ojo, ¿ah? O que te contó el papá o el tío, no es necesario que no hayas nacido. Yo tengo un sobrino que tiene 16 años y sabe lo que pasó en los 80. Imagínense. Bueno, crema también, ¿no? ¿Qué recuerdan del 93? En el 92 sale la U campeón contra San Agustín y Lolo Fernández. Única vuelta que dio la U en Lolo Fernández, ¿cierto? Bueno, no es que se hayan jugado muchas ligas ahí tampoco. La U gana 4-1, sale campeón, equipazo de la U, ¿cierto? León Rodríguez, ¿no? El Puma Carranza, teníamos a Tomás Silva, teníamos a Chileno Letelier, al Ruso Susú. Algunos se quedaron para el bicampeonato del 93, la cual es esta camiseta de acá. 1993 la U le gana al mismo rival 3-0 en el Estadio Nacional, ¿cierto? Lo querido, se baja la gente a la cancha, fue espectacular ese campeonato. Vamos a la camiseta, la marca Calvo era la marca que vestía en ese tiempo la U, marca nacional, tenía su tienda en la calle Uchelo en San Borja, insignias bordadas, se dan cuenta del desgaste por el tiempo de la camiseta, ¿cierto? Es una joya esa camiseta, del año 1993. ¿Se acuerdan algunos nombres del 93 de campeones, aparte de los que les dije? ¿Quién era el 9 de la U en el 93? Balán González, ¿cierto? Que creo que el último, a la hora de pelear el campeonato, a la hora de ganar a San Agustín había fallecido su hermano. Sí, había fallecido. Sí, casi no juega el partido. ¿Quién hicieron los goles de ese partido? ¿Se acuerdan? Difícil, ¿no? 2 de Lunes y 1 de Roberto Martínez. Está en YouTube, ¿cierto? Salió un rap de la U, creo que me acuerdo en esa época, ¿no? O fue el año siguiente. No, ese año. 1993. No había redes sociales, solo periódicos, ¿me acuerdan? Año 1998 la U sale campeón, ¿cierto? De la mano de Osvaldo Piazza. ¿Ya? Y Osvaldo Piazza promovió varios jugadores, los cuales ahora trabajan en el club algunos, Barreto, Araujo, Piero Alba. También estaba Mario Gómez, estaba Víctor Cotito, Matellini. Había gente de experiencia como el Puma, el mismo Ferrari, ¿cierto? Salen campeones de la apertura, pero no de clausura. ¿Quién campeón de clausura? Cristal. Jugamos un playoff y lo ganamos. La U clasifica a la Copa Libertadores del año 99, juega con esta camiseta, también juega la apertura con esta camiseta Umbro, de Insignia Pro, que está acá, con los diamantes, y obviamente estamos hablando de otra camiseta, ¿no? Este es muy nostálgico esta camiseta, pero la calidad que tenía Umbro es increíble, ¿cierto? Marca inglesa. ¿Se acuerdan algo de esa apertura? ¿Lo campeonamos en qué ciudad? ¿Con qué provincia? No. Al año siguiente. 2000, sí, con el gol de Beto Carranza. Salimos campeones en Piura, ¿cierto? Ahí salen los jugadores festejando en la piscina, en el hotel y todo el tema. La U sale campeón de la apertura, y igual que el 98, no campeón en clausura, la clausura la campeona del rival del frente, ¿cierto? Y jugamos con ellos un playoff. ¿Se acuerdan del playoff? ¿Cierto? Le ganamos 3-0, ¿cierto? ¿Goles de quién? A Chomo le expulsan. Chamo así, ¿quién más? Y Farfán, ¿cierto? La garza o la foca, Farfán, ¿cierto? Año 1999. Ustedes googlean en internet, ponen Universitario 1999 y automáticamente sale Ibáñez parado en el arco de Matute, ¿cierto? Eso no lo vamos a olvidar nunca, y ellos tampoco, ¿verdad? ¿No? Este viene con, en este tiempo venían los números tipo felpa. A esta camiseta le llamamos la camiseta de los diamantes, ¿cierto? O los rombos, como quieran llamarlo. La 3 usaba Juan Pajuelo, el 2 era Araujo, el 7 Chuliza, el 9 Cantoro, estaba Adrián Coria, el Puma con la 22, ya ahí usaba el Puma la 22, antes no la usaba, no se lo permitían por ahí la FIFA, usaba la 6, ¿cierto? ¿Quién más jugaba ahí? Farfán, obviamente. ¿Quién tapó? Oscar Ibáñez, ¿cierto? Pablo Maldonado usaba la 10, teníamos a Grondona, imagínense esa clase de jugadores. Es que tenemos que tener dos en la institución, ¿cierto? Jugadores no solamente por cracks, digamos como Grondona, sino que también metan. Vamos al año 2000, somos campeones en el 2000 de la mano de Roberto Chale, que lamentablemente está delicado de salud. Ahí viene en la apertura del gol en Cerro de Pasco. ¿De quién? Del Beto Carranza, que vino con otro argentino, Luis Alberto Yaque. A ver esa anécdota del 2000. Hay una negativa también cuando pasó lo del niño este que murió en el Estadio Nacional, ¿cierto? Lamentablemente. En el norte ese día fue espantoso, me da esa tarde. De ahí se vuelve a jugar el partido y lo ganamos igual. A puertas cerradas. ¿Qué otra anécdota? Una anécdota más positiva, el 4-1 Alianza. El Puma cumplía 50 clásicos, Grondona hace un golazo y le celebra al Puma como un polo. También todo eso lo pueden ver en YouTube, lo pueden googlear. ¿Qué más? ¿Qué otros recuerdos del 2000? Le ganamos a Alianza los 4 clásicos.
¿cierto? ¿Qué otro detalle del 2000? ¿Qué se inauguró el 2000? El Estadio Monumental. El Estadio Monumental. ¿Qué fecha? En 2 de julio del 2000, ¿cierto? Exacto. Si vamos a la camiseta, esta es una, digamos, la más extraña, ¿no? Difícil de conseguir, en verdad. Casi nadie la tiene, que es una tipo maya. La más clásica es la otra que viene tipo labrado. ¿Ya? Esta es la tipo maya que se usó solamente en la apertura y para el verano de la Copa Libertadores, pero no fue muy bien. Tenía un equipazo la U, en verdad, bastante experiencia, mucha jerarquía, muchos jugadores que metían. Teníamos al Pumba, Ibáñez, Araujo Pajuelo, Paolo Maldonado, ¿cierto? Grondona. Ya después se va el Beto Carranza con Yaqué y vienen unos jugadores que no eran muy buenos, pero ya llegó en el equipo, había una estructura de un equipo, ¿no? Muy fuerte. ¿Cuántos puntos hizo la U en el 2000? No sé si es el récord, pero son 100 puntos. 100 puntos. La barrimos con todo. Deberían poner su equipo, que tal no tener mal equipo. Melgar también tiene buen equipo, no molesta tener buen equipo. La U era muy superior. Año 2002, ¿cierto? Yo no soy en verdad de celebrar aperturas. La U para mí es tema del título nacional. Pero hay aperturas distintas, como el 2008 con Gareca, ¿se acuerdan? De la pareja negra Candelo, equipazo que hizo la U, lamentablemente no se continuó. En el 2002 algo parecido, ¿cierto? O digamos, fue superior ese tema, porque ese equipo ni cobraba y sin embargo salió campeón de una apertura. ¿Se acuerdan de la apertura 2002? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo el gol del primer clásico juego en el Monumental? Gol de cabeza. Estuve en Norte. Tema ese día también porque hubo violencia con la gente de la carretera. Año, el número 19, Martín Vilayonca. Un argentino que jugó en Racing, vino a la U en el 2001, hizo goles y en el 2002 también. ¿Cierto? Algunos jugadores de esa época, del 2002, seguían metiendo el Puma con su 22, ¿cierto? Estaba Oscar Ibáñez, Gregorio Bernales, José Pereda, ¿cierto? ¿Quién más? El Solar también, que después de ahí se va, ¿no? Se retira, pero no sé si se retira ahí. Sí, se retira. Después de la apertura se retira. Claro. ¿Quién más? Jugamos la Sudamericana, tenemos un sponsor de Aerocontinente acá en el pecho. Mi banco también fue el sponsor en esa época, ¿cierto? Nos acordamos de la frase también, bueno, el niño no la puedo decir, pero nos acordamos de la frase de capa, ¿no? La pueden vincular si alguien no sabe. En ese tiempo habían los números tipo feto, igual que las otras, pero en negro. Nunca entendí por qué le pusieron negro. Era por el tema de los sponsors, ¿no? Apertura 2002, vamos al 2009. Mira, esto la mayoría ya se acuerda mucho más, ¿cierto? 2009. ¿Quién vino? ¿Cuál fue el jale del 2009? Norberto Solano, ¿cierto? Que vino creo que de Leeds United. Lo trajo, no, pero ahí creo que se va a otro equipo y viene para la U. Lo trajo el famoso Pachequillo, ¿no? ¿Cierto? Del grupo Santo Domingo. A eso trajo Pinazo lo trae a... ¿Y a quién trae? Al año siguiente, pues. Viene como el sponsor de la Buen punto. Esta es la camiseta de los pasadores, le llamamos nosotros, viene con la insignia un poco más grande. A partir del 2007 creció la insignia de la U, ¿cierto? Una distinta. Ahora también mantiene, se alimenta ese tamaño, porque estas insignias particularmente a mí no me gustan, muy chiquitas. ¿Cierto? Esta es mejor. Este es más intermedio, ¿no? En algunos años ha cambiado la insignia de la U. Para mí mi favorita es esta de acá, ¿no? Tipo flow. ¿Cierto? Bueno, la camiseta, esta camiseta también igual, la marca Umbro inglesa, ¿cierto? Bastante bonita. El template, en el 2009 le ganamos a Alianza muchos clásicos también y nos acordamos más de todo el playoff. ¿Se acuerdan del primer partido del playoff en Matute? Gol de Piero Alba, ¿cierto? Golazo, ¿no? Inolvidable, ¿cierto? Pero ¿quién fue el héroe de ese playoff? Raúl Fernández. Ahí es cuando, como pasó con el Diego Martínez en Argentina, ¿cierto? Con esa tapada al último. Lo de Raúl Fernández es parecido. Para mí 70% del título lo tiene él. Que Raúl Fernández no tapaba el 100%, no era 9 puntos Raúl Fernández, por ahí la historia ha cambiado. Pero ese partido sí tapó. Claro, aunque había un buen equipo, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Había un buen equipo para poder... Había un buen equipo y ellos se sentían superiores. Exacto. Sabían que iban a campeonar. Exacto. Y había mucha entrega, ¿no? Si no nos acordamos del número 3, el capitán Carlos Alberto Galván, el último caudillo que ha tenido la U hasta el momento, ¿cierto? Tremenda camiseta de la U. Vamos al 2013, ¿cierto? 2013, ya cambian las camisetas, ¿se dan cuenta los sponsors? ¿No? Ya aparece camiseta del equipo mexicano, ¿cierto? Bastantes sponsors. Ahora, si fuese
Ahora como ahora, ¿no? Si fuesen los colores adecuados a la camiseta no se notaría. Ahora lo bueno es que los sponsors son más amigables, ¿no? Si te das cuenta de la apuesta Total, Cool, la marca de carros es parecido al color ya de la insignia, ¿cierto? De marca, ¿no? Antes no era así. No me acuerdo en qué momento felizmente hubo ese cambio, creo que a partir del 2018, 2019 recién, de que los sponsors sean más amigables con la camiseta de la U, ¿no? No sé qué tiene que ver el amarillo y el azul con la camiseta de la U. ¿Cierto? Bueno, los rojos pasa piola. ¿Qué nos acordamos del 2013? ¿Qué uruguayos vinieron en el 2013? Diego Guastavino, que entraba y la rompía, no era titular. El otro era Sebastián Fernández, que hizo un gol acá. Gol de Sebastián Fernández, gol de Guarderas y gol de Guastavino en el 3-0 acá. En Huancayo, ¿quién metió el último penal del triunfo? Duarte, claro, Duarte nos acordamos no solo de eso, sino que Duarte es el capitán del equipo subcampeón, algunos no han olvidado, de la Libertadores de la U, sub-20 aquí, comandado por los chilinos, ¿cierto? Ahora que menores, pero... Sí, ¿no? 2013, la última estrella de la U, estaba Carvalho, que hasta ahora es el único sobreviviente, Carvalho. Después, ¿quién más estaba? Diego Chávez. ¿Quién más estaba? Raúl Ruiz Díaz debuta con esta camiseta. Raúl Ruiz Díaz, si no me equivoco, es el último número 9 de la U, con el dorsal atrás, porque en el 2013 lo retira, ¿sí? Él usaba la 9 en el 2009. ¿Qué otro jugador se acuerden? Galiquio atrás, ¿cierto? Ya no estaba de negro. Tonito González, Reiner Torres, ¿no? El embajador. ¿Cierto? Estaba el Chino Jiménez. Un tipo interesante. La llena Vamos al 97. Y eso que lo he chicado. Vamos a una camiseta bastante especial. Esta de acá. Para mí la mejor de la U. En lo que respecta a Lolo, obviamente. Si comparamos con las de Marathon, la diferencia, ¿no? 17 de septiembre de 1997. Pocos lo recuerden ese partido. Cumplió un año de la muerte lamentable de Lolo Fernández. Lolo muere en el 96. En el 93 se cumplió un año. El 17 de septiembre jugamos con Cristal un partido. Cristal tenía un equipazo, pero se encontró con su bestia negra que era la U. Con los 90 le ganamos a Cristal. Esa es una réplica exacta, ¿cierto? Esa es la original. Así la vendían en tiendas. Así se ve. Así tú ibas a la tienda en la avenida Bancay, por ejemplo, yo me compré mi camiseta así como está, ¿cierto? Manga corta. Pero la U era septiembre, todavía hacía frío, sale con una camiseta manga larga, ¿cierto? Obviamente la camiseta en la cancha los jugadores lo usaron ya con los sponsors, Cusqueña, el recordado Cusqueña, ¿cierto? Aerocontinente, que ya no existe, y bueno, y Gringo, que nosotros le eliminamos en nuestras camisetas, ¿cierto? Por varias razones. Ahora, la U obviamente sobre los números negros por el luto, ¿cierto? Acá se comprende que sea negro, pero no una camiseta normal, ¿no? ¿Quién usó la 8 en el 97? Algunas pistas, a ver. Lo expulsaron ese partido, ¿era? Sí. Era Bravo, Carretillero Bravo. Pues nunca lesionó a nadie, ¿eh? 8 títulos ganó. El Puma, José Carranza. ¿Por qué usó la 8? Porque Roberto se fue, ¿cierto? Y él siempre le decía, yo tengo dos mujeres, ¿no? Chemo y Roberto. Entonces él hizo homenaje a Chemo también en el 2000, pero en el 97 le hizo un homenaje a su compadre Roberto Martínez y usó la 8 en todo ese año, ¿cierto? Ahora, la U ganó 1-0 ese partido. El gol lo hizo un paraguayo. ¿Quién se acuerda el nombre? Guido Alvarenga, exacto, usó la número 10. Yo pensé cuando vi los periódicos, en verdad que venía Alvarenga y dije, la va a romper, pero lamentablemente no se logró el título, ¿cierto? Se lo llevaron a la frente después de 19 años, ¿cierto? Esta es la camiseta con la que, una réplica con la que usaron, esta es una camiseta histórica, ¿no? Histórica, ¿verdad? Que usó el plantel ese día homenajeando a Lolo Fernández. Se ganó ese partido, buen partido, me acuerdo de Chocur, de Ibáñez, de Guadalupe, se metió un partidazo. Guadalupe siempre juega en Cristal, siempre. Yo creo que así lo vendieron Independiente con esos partidos. Este es un artículo, les mostramos esto porque son artículos en verdad que estamos hablando del 96-97, ¿eh? Pero miren cómo ahora es más fácil hacer homenaje, ¿cierto? Se homenajeaba a un ídolo. Pónganse en contexto, estamos hablando de los 90, ¿cierto? Salieron estas medias bordadas en homenaje a Lolo Fernández. Y
Y eso que hemos traído la camiseta y esto, pero hay muchas más cosas para traer. Quizás en un museo la van a ver, ¿no? Están lavadas por si acaso. Así que se pues no es esto. Año 2013, por el centenario de Lolo, la U saca esta belleza, ¿verdad? Lo saca, siempre la gente dice, lo sacó Umbro, lo sacó Marathon, no, lo saca el club. Las camisetas Marathon bonitas que salen ahora, primero tienen la idea de hacer del club, y ahí ya la marca con su diseñador, se sientan y lo ven, ¿no? Pero el club, con Umbro, sacan esta camiseta hermosa de Lolo. Lo que más asemejaba a esa camiseta en esos tiempos de Lolo, con botones, con la esquina vistas, ¿no? El cuello. Ahora para el centenario, deberían sacar una así, ¿no? ¿Cierto? Con un bordado tipo imperdible, un sublimado, ¿no? El cuello B, con la que se retiró Lolo Fernández. Deberían, digo, ojalá. El número 9, era parecido al tema del 97. Ibas a la tienda, ¿no? Y le encontrabas, salieron como 3 lotes de esta camiseta, todos a botón. Con el 9 así, ¿no? Bordado, ¿cierto? Esto está personalizado por un compañero nuestro, ¿cierto? Pero igual como el 97, en la cancha obviamente los jugadores jugaron con los esposos, con sus dorsales y todo el tema, ¿no? Ya variaba la camiseta cuando la veías con el cristal, ahí ya variaba. Porque son los mismos sponsors que este acá. Este es del 2013, igualito. Se jugaron 3 partidos con esta camiseta, los 3 ganó la U. ¿Qué rivales fueron? ¿Se acuerdan? En 2 de ellos salió la tela de norte acá, del Lolo. Por suerte tuve los 3 partidos. ¿Se acuerdan? Contra San Martín, que se ganó. Contra el Cristal, golazo de Renner Torres en sur. Y gol de Christopher González en arco sur de Alianza. ¿Cierto? Los 3 partidos se ganaron con esta camiseta, partidos históricos, con esta camiseta que no le quepa la menor duda que va a ser camiseta de culto acá en 20 años. Eso también. Con esta va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que todavía estamos muy cerca. Así va a ser. Centenario de Lolo Fernández. Hay otra anécdota de esta camiseta, es que Inglaterra se hizo un ranking de las mejores camisetas del mundo. Se descartaron como 5.000, se quedaron con 50 y esta quedó puesto 21. Lo pueden googlear también, más que lo estoy mintiendo. Esta joyita, esta es una joya, ¿verdad? Una joya. Esta camiseta marca Puma, todo serigrafiado, antiquísimo, ¿cierto? Pintado, como le quieren llamar. Ahora las camisetas las hacen tipo transfer, ¿no? Ahora existe el transfer, el planchado, el vinil, termosellado, el 500, el TPU, de todo, pero este es un simple pintado, claro, con esas mallitas, pintado, un molde lo pintado, número 10. ¿Cuál es la historia de esta camiseta? La U jugaba en la Copa Libertadores en 1989, y un empresario mosca argentino dijo, va a venir un club grande, quiero poner mi sponsor, ¿cierto? Es la primera vez que pasaba eso. Hicieron el convenio y la U juega esos 2 partidos de Libertadores contra Boca y Racing con esta camiseta Puma y nacía así el primer sponsor de la U en una camiseta. O sea, este es el primer sponsor que tuvo la U. Después viene Anchor en el 92, Nicolini en el 94, los Cusqueña y hasta ahora que tenemos apuesta total, ¿cierto? Pero esta es una joya. ¿Quién usó la 10 en el 89? Fidel Suárez, el mellizo. ¿Cierto? Esta camiseta fue usada en juego. Esta la usó. No sabes si se jugó contra Boca o contra Racing. Contra Boca o contra Racing, o los 2 partidos lo usó. Yo creo que sí, porque la anécdota. Porque no es que tenga muchas. Claro, como ahora. Lo que pasa es que en ese tiempo se jugaban martes y viernes. ¿Sí? Y jugó martes y viernes. Y el domingo de esa semana la jugaba con el Inter de San Borja. Y jugaron con esa camiseta, con el Pacho, ¿no? Cuando realmente no correspondía jugar con esa camiseta por un tema pues de, bueno, en ese tiempo pues era de conocido, ¿no? Ahora también hay una multa de... Claro, sí. Y bueno, de ahí se desprende el toque de 12 que solo tenía un juego de uniforme. Imagínate, si pasa ahora, la cosa total convulsiona. Sí. Sí, sale otra, ¿entienden? ¿No? Los comerciales antes era distinto. Pónganse en contexto, no son en 1989, algunos no ni nacían. Nashua estamos hablando de una empresa de fotocopiadoras en Argentina, ¿cierto? También lo pueden googlear y pueden ver un poquito de historia. Hay un par de páginas que cuentan muchas buenas historias sobre el club, ¿cierto? Y también sale esto de acá. Marca Puma, serigrafiado, marca Nashua. Nashua es el primer sponsor de una camiseta en Mejor Deportes. Se usaba en el juego, ¿por qué? Por el mellizo, crack y el Suárez. Esta camiseta es de juego, por si acaso, no la vendían.
Bueno, tienen el mural para tomarse fotos, en Adelante, verdad. adelante. Y si quieren una camiseta de recuerdo porque están acá, tienen esta de acá. No se la estoy regalando, es para la foto. La 8 de Grondona. Si me la piden, no. Adelante, 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 pasa a tomarse fotos. Que siempre va al frente, canta y muere por ti. Pero ya estábamos a ingresar a la cancha. Estamos acá por la tribuna. No sé cuál será esta parte de acá, pero ya. Vamos bajando. El estadio monumental. Para primera vez que estoy en un palco. También la mía. Sí, en este estado hace años, pero primera vez voy a pisar el césped del estadio monumental. Yo ya he estado acá una vez, ¿Ah, sí? pero en la explanada. Ah, ya. O sea, por acá allá afuera. Ah, No pude ingresar al estadio. Acá estamos en la cancha, por allá están los camerinos. El día. Esta zona. ya se siente. Vamos a la cancha. Al camerino vamos. Vaya pisando en la cancha primero. Bien odiri. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenido. Hola, gracias. Deberían hablar de ellos. Vestuario de árbitros. Garra crema. ¡Oh, qué hermoso! No, esto es espectacular. Increíble. Mira. Dios, qué hermoso. Ahí está la foto de Pedro Guzmán. Acaba. Acá estamos en la parte de José el Punchi Rivera. Bueno, esto es espectacular. Allá están todos. Acá mismo donde yo estoy sentado se sientan los jugadores de la U previo a salir al partido. Oh, mira. Andy Polo. Bueno, gente, mira acá el vestidor de Calcaterra, Herrera, Corso, Martín Pérez Guedes, este es Di Benedetto, Ruti, Millán Rivero, Gorgarra. Este de acá, no sé su nombre, nada. Zúcar, Guzmán. Ponchi. Camerino de todos. Hasta el capitán. Acá nos vamos a tomar una foto. A ver, vamos a ir donde están los trofeos. Ahí hay gente más tomándose fotos.
¿Quién más? Adelante. Uno, dos, tres. Ya, más fuerte, ¿sí? Y terminan aplaudiendo. Pero fuerte, ¿eh? A la voz de tres. Uno, dos, tres.